Cuando el pequeño Nico, de 6 años, hijo de la empleada de servicio, se sentó sin permiso junto a Teresa Salgado, 82 años, una de las mujeres más adineradas del país. En el comedor de la mansión valorada en 40 millones de euros, todos los presentes contuvieron la respiración. La ama de llaves corrió hacia él para retirarlo de allí, aterrada ante la idea de perder su empleo. Pero Teresa levantó una mano para detenerla. El niño la observó con esos ojos enormes e inocentes y lanzó una pregunta que nadie, en 70 años, se había atrevido a formularle. Una cuestión tan sencilla que la hizo estremecerse. Una pregunta que no solo transformaría la vida de aquella anciana que llevaba décadas cenando sola en una mesa preparada para 20 comensales, sino también el destino de toda una familia. Porque a veces la verdad más honda sale de labios infantiles. Y aquella noche otoñal, en la mansión Salgado, en la costa de Sitges, un gesto diminuto de inocencia estaba a punto de derribar muros construidos a lo largo de toda una existencia de soledad y remordimientos. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Casa Salgado se levantaba en las colinas que dominan el Mediterráneo, en Sitges, como un monumento a la ostentación y al aislamiento. Era una residencia del siglo XIX restaurada con un cuidado casi maniático, con techos decorados con frescos que narraban escenas de dioses y guerreros. Lámparas de cristal cuyo precio equivalía al de un piso en Barcelona, y muebles de época capaces de enloquecer a cualquier anticuario del mundo. Los jardines se extendían durante hectáreas, con estanques donde el agua susurraba. Limoneros que impregnaban el aire de aroma todo el año y una panorámica del mar capaz de dejar sin palabras a cualquiera con el privilegio de contemplarla. Pero aquella belleza era fría, como la de una galería de arte una vez cerradas sus puertas, impecable y vacía. Teresa Salgado vivía allí completamente sola desde hacía 35 años, desde que su marido, Ricardo, había fallecido dejándole un emporio inmobiliario que ella había conseguido ampliar hasta convertirlo en uno de los más relevantes del territorio. Había sido una empresaria implacable, admirada y temida en los consejos de administración, capaz de tomar decisiones durísimas que multiplicaron la riqueza familiar. Las publicaciones financieras la apodaban la Dama del Ladrillo. La prensa sensacionalista la bautizó como la Viuda de Mármol. A sus 82 años, Teresa hacía tiempo que había dejado la gestión directa de sus compañías en manos de directores de absoluta confianza. Pero las rutinas de toda una vida no se desmantelan de un día para otro. Seguía despertándose a las 6 en punto. Leía 3 periódicos antes de probar bocado. Revisaba los movimientos de la bolsa en una tableta que había aprendido a manejar a los 75, con la misma obstinación con la que había aprendido cualquier otra cosa. Y cada noche, sin falta, a las 8, se sentaba a cenar en el comedor principal. Era un rito que jamás había interrumpido, aunque ya no tuviera ningún sentido. La mesa estaba siempre dispuesta para 20 comensales con porcelana fina de borde dorado, copas de cristal tallado y cubertería de plata que los empleados abrillantaban a diario. Siempre se encendían los candelabros, siempre se emplataba con la solemnidad de un banquete oficial, pero solo una silla se ocupaba, la de la cabecera, donde Teresa se sentaba erguida, casi rígida, comiendo en silencio los platos preparados por un cocinero al que nunca veía, oyendo únicamente el tic-tac del reloj de péndulo y el roce de sus cubiertos contra la loza. El servicio había aprendido a no cuestionar nada. La cocinera se encargaba de los menús, el mayordomo servía, las limpiadoras recogían. Todo transcurría en un silencio reverencial que recordaba al de una capilla. Nadie se atrevía a perturbar a la señora durante la cena. Nadie se atrevía a preguntar por qué insistía en ese ritual solitario que parecía más un castigo autoimpuesto que un placer. La realidad era que Teresa Salgado estaba hondamente, irreversiblemente sola. No siempre había sido de ese modo. Hubo un tiempo en que aquel comedor vibraba con risas y conversaciones. Una época en que Ricardo ocupaba el asiento frente a ella y sus 2 hijos, Álvaro y Claudia, se sentaban a ambos lados. Días en los que la casa rebosaba vida, fiestas, amigos llegados de medio continente para disfrutar de la hospitalidad de los Salgado. Pero todo aquello había quedado muy, muy atrás. Ricardo murió de un infarto fulminante a los 52 años, en el despacho. Se fue sin aviso, sin una última frase, dejando a Teresa viuda,
con 47 años, 2 hijos adolescentes y una fortuna que administrar. Ella encaró aquella desgracia como encaraba todo, con un autocontrol férreo y determinación absoluta. No se permitió derrumbarse, al menos no a ojos de nadie. Lloró por su marido una única noche, entera, encerrada en la habitación. Después se secó las mejillas y asumió la dirección de los negocios. Los hijos crecieron bajo la sombra de una madre que trabajaba 18 horas diarias. Álvaro se rebeló, acusándola de querer más a las sociedades que a las personas, de haberlo sacrificado todo en nombre del éxito. Al terminar la carrera, se marchó a Chile y no regresó. Enviaba algún mensaje en fechas señaladas, llamaba el día de su cumpleaños, pero no pisaba suelo español desde hacía 2 décadas. Tenía una esposa a la que Teresa jamás había estrechado la mano y unos hijos a los que solo conocía por fotografías enviadas por correo electrónico. Claudia permaneció más cerca, al menos en términos físicos. Vivía en Zaragoza con su pareja y sus 3 hijos. Venía 2 veces al año a ver a su madre, coincidiendo con festejos marcados en el calendario, pero aquellas visitas eran breves y tensas, llenas de silencios espinosos y temas cuidadosamente evitados. Claudia le reprochaba en silencio toda una infancia de ausencias, festivales escolares ignorados, confidencias nunca escuchadas, abrazos que no llegaron. No lo decía en voz alta, pero Teresa lo reconocía cada vez que la miraba a los ojos. Así, la mansión se fue vaciando y el comedor se convirtió en el escenario diario de la soledad de una mujer que había conquistado medio mercado inmobiliario, pero había perdido el calor de su propia casa. Paula Núñez había llegado a Casa Salgado 3 meses antes, en un verano que ya agonizaba. Tenía 32 años, el pelo castaño recogido en una coleta sencilla, unos ojos oscuros que mostraban fatiga, pero también una resistencia callada. Había sido contratada como empleada de limpieza general después de que la anterior trabajadora abandonara por motivos personales. El primer día, la gobernanta, la señora Dolores, la avisó sin rodeos. La señora Salgado era estricta, aunque ecuánime. Pagaba bien y siempre a tiempo. Ofrecía habitación y manutención en las dependencias de servicio, pero era fría, distante y no toleraba que nadie se inmiscuyera en su intimidad. Cumple con tu labor. No cuestiones nada, no intentes ser su amiga y todo irá bien. Paula asintió y se puso manos a la obra. No estaba en situación de ponerse exquisita. Viuda desde hacía 2 años, tras la muerte de su marido en un siniestro laboral, se había visto sola con un niño al que mantener y unos pagos acumulados por culpa de un hombre que había gastado más de lo que tenían. Perdió el piso, tuvo que abandonar la ciudad donde había vivido siempre y aceptó aquel empleo como un salvavidas. El problema era Nico. El contrato contemplaba que podía tener a su hijo con ella en las viviendas del personal, pero las normas eran contundentes. El pequeño no debía molestar jamás a la propietaria. No podía acceder a la casa principal sin supervisión. No debía armar jaleo. Paula había aceptado todas las condiciones, decidida a que aquella situación, por muy complicada que fuera, funcionara. Apuntó a Nico en el colegio del pueblo cercano. Ajustó sus horarios para estar presente cuando él volvía. Lo entretenía con juegos tranquilos y cuentos ilustrados. Nico tenía 6 años y la curiosidad intacta de cualquier crío de su edad. Era reservado, quizá marcado por la ausencia del padre al que casi no recordaba, pero su mirada estaba siempre alerta, siempre husmeando, siempre preguntándose qué había más allá de las puertas que nunca se abrían para él. La residencia principal lo fascinaba. Desde los ventanales de las dependencias veía las luces encenderse al caer la tarde, las sombras del personal desplazándose como si interpretaran una coreografía silenciosa, y sobre todo, aquella figura solitaria que noche tras noche se sentaba a la cabecera de la mesa del gran comedor. Preguntó a su madre quién era aquella mujer que siempre comía sola, y Paula le explicó que era la dueña, una persona muy importante a la que no debía molestar. Pero la curiosidad infantil suele pesar más que cualquier norma. Todo ocurrió en una noche de octubre, mientras Paula estaba atareada en la cocina ayudando a la cocinera con una cena relevante. Nico debería haberse quedado en las dependencias viendo la televisión, pero se cansó. Abrió la puerta de servicio que unía ambas zonas, cruzó el pasillo de las cocinas sin que nadie lo viera y llegó al vestíbulo principal de la casa. Se quedó deslumbrado.
Las lámparas resplandecían como constelaciones, el mármol brillaba, y las escaleras ascendían como las de un palacio de cuento. Avanzó de puntillas, con el corazón golpeándole el pecho por la emoción de aquella incursión prohibida, hasta que alcanzó la puerta del comedor. Estaba algo entreabierta. Nico se asomó y contempló en directo la escena que tantas veces había observado desde lejos, pero de cerca era diferente. La mesa parecía interminable, cubierta de vajilla y cristalería que centelleaban con la luz de los cirios. Y al fondo, aislada como un islote en medio del mar, estaba la anciana. No se veía tan temible como él la había imaginado, parecía, sobre todo, muy triste. Antes de que la prudencia pudiera frenarlo, Nico empujó la puerta y entró. El silencio del comedor se quebró como un cristal cuando su figura menuda apareció en el marco. El mayordomo, que servía el segundo plato, casi dejó caer la bandeja. La gobernanta, que vigilaba desde el pasillo, dejó escapar un quejido ahogado de horror. Teresa levantó la vista del plato y vio al niño moreno, con el pelo algo alborotado y los ojos enormes fijos en ella. Vestía un pijama con cohetes espaciales, claramente listo para acostarse, y apretaba entre las manos un cuento ilustrado como si fuera un talismán. Durante varios segundos nadie se atrevió a moverse. El mayordomo miraba a la señora esperando órdenes. Dolores estaba a punto de lanzarse a sujetar al pequeño y sacarlo de allí antes de que la situación empeorara. Paula aún no sabía nada de la escena que su hijo estaba protagonizando. Pero Teresa no pronunció palabra. Observaba al niño con una expresión que nadie en aquella casa le había visto jamás, una mezcla de sorpresa y algo que nadie supo definir. Nico, ajeno a la tensión que flotaba, avanzó hacia la mesa con la desfachatez inconsciente de quien desconoce las reglas y, por tanto, no puede romperlas de forma deliberada. Llegó a la silla situada junto a la de Teresa, una de las 19 vacías, y se subió sin pedir permiso. El asiento le quedaba bajo, así que se puso de rodillas para alcanzar la mesa. La gobernanta hizo ademán de intervenir, pero Teresa alzó la mano de nuevo, ordenando sin decirlo que se detuviera. Había algo en la naturalidad del niño, en su atrevimiento limpio, que le despertaba curiosidad. Hacía tanto que nadie se sentaba en esa mesa sin habérselo solicitado formalmente. Nico examinó los platos, los cubiertos y las copas con el interés de un explorador que acaba de hallar un tesoro. Luego elevó la mirada hacia Teresa y habló por primera vez. Le preguntó, con ese timbre agudo de los niños, ¿por qué comía siempre sola? La pregunta era tan sencilla, tan frontal, tan demoledora en su inocencia, que Teresa sintió un golpe en el pecho. Nadie le había planteado jamás aquello. Nadie se había atrevido. Sus hijos habían dejado de indagar muchos años atrás. El personal jamás hubiera traspasado esa línea. Los viejos conocidos que antaño frecuentaban la casa habían muerto o se habían evaporado. Y ahora, un chiquillo de 6 años, con un cuento en la mano y un pijama arrugado, le planteaba lo más evidente. Teresa abrió la boca para contestar y se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. ¿Por qué cenaba sola? Habría podido decir que por costumbre, o porque ya nadie deseaba acompañarla, porque había empujado lejos a todos los que podían haber compartido esa mesa. Porque le resultaba más sencillo vivir aislada que arriesgarse a ser herida otra vez. Pero ninguna de esas razones era apropiada para un niño, y tal vez ni siquiera eran completamente sinceras. Antes de que encontrara palabras, Nico añadió algo más. Dijo que su padre también solía comer siempre solo antes, y que ahora ya no estaba, y que su madre aún lloraba algunas noches cuando creía que él dormía. El pequeño se detuvo, mirando el cuento como si allí estuviesen todas las respuestas. Luego comentó que quizá ella estaba triste igual que su madre y que, a lo mejor, si comiera acompañada estaría menos triste. Teresa sintió escozor en los ojos. Hacía años, quizá décadas, que no lloraba. Se había armado con una coraza tan gruesa que nada parecía capaz de perforarla. Pero aquellas frases, tan limpias, habían encontrado una pequeña rendija. En ese preciso momento la puerta se abrió de golpe y Paula irrumpió en el comedor, pálida, tartamudeando disculpas mientras intentaba coger a su hijo. Aseguraba que no volvería a ocurrir, que castigaría a Nico, que aceptaría cualquier consecuencia, que comprendía si la señora decidía despedirla. Estaba deshecha. Teresa la interrumpió con un gesto.
Le dijo que se tranquilizara, que el niño no había hecho nada malo. Luego, con un tono que no usaba desde mucho tiempo atrás, casi olvidado, preguntó a Paula si ella y Nico ya habían cenado. Paula, desconcertada, murmuró que no, que pensaban comer más tarde en sus habitaciones. Teresa miró la mesa preparada para 20, con 19 puestos sin ocupar, y tomó una decisión que modificaría su vida. Anunció que, a partir de esa noche, Paula y Nico cenarían con ella. Las primeras veladas compartidas fueron extrañas. Paula se sentaba tensa, demasiado intimidada como para probar bocado con calma. Nico, en cambio, se encontraba perfectamente a gusto, hablando de planetas, del colegio, de cualquier cosa que asomara por su mente. Y Teresa, por primera vez en tantos años, escuchaba. Noche tras noche, la atmósfera cambió. Teresa comenzó a formular preguntas. Paula respondía con una confianza que fue creciendo poco a poco. Le contó cómo se llamaba su marido, Oscar, el accidente que se lo llevó, las facturas que la dejaron sin nada. Teresa escuchó sin juzgar, por primera vez, compartió algo propio. Habló de Ricardo, de su muerte inesperada, de los años levantando un coloso empresarial mientras sus hijos crecían a distancia, de los remordimientos que la asaltaban en la oscuridad. Nico, con la gravedad de los niños que perciben lo esencial, le dijo que él no creía que fuera mala, solo muy triste, y que la gente triste, a veces, tomaba decisiones equivocadas. Pero eso no significaba que estuviera condenada para siempre. Aquella noche, Teresa derramó lágrimas delante de otros por primera vez en décadas, apenas un puñado, silenciosas, pero era algo que nunca se había permitido. Las semanas siguieron avanzando. Teresa empezó a levantarse con una chispa nueva, interesándose por el día de Nico, ayudándole con las tareas del colegio. Un día pidió acompañarlo hasta la escuela. El servicio se quedó paralizado al verla subir al coche para ir al centro del pueblo. Pero cuando el niño se giró antes de entrar al aula para despedirse y le dedicó una sonrisa y un gesto con la mano, a ella se le encogió el pecho. Así era tener a alguien que se alegraba de que estuvieras allí. Con la alegría apareció también el miedo. Paula era una empleada. Nico, el hijo de una trabajadora. No eran familia. Y los fantasmas del pasado no se habían esfumado solo porque ahora hubiera algo de luz en la casa. Fue en noviembre cuando todo estuvo a punto de resquebrajarse. Claudia llamó para anunciar que iría el fin de semana con su marido y los hijos. Era una visita fuera del patrón habitual. Teresa entendió de inmediato que algo se escondía detrás. Tal vez Claudia había oído comentarios sobre los cambios en la mansión. Tal vez alguien de la plantilla había hablado más de la cuenta. La llegada estuvo cargada de tensión. Claudia cruzó el umbral con el aire de quien revisa un inmueble que algún día será suyo, con la mirada rastreando cada detalle en busca de rarezas. Cuando vio a Nico correr por el vestíbulo para saludar efusivamente a Teresa, su expresión se endureció. La cena de aquel día se convirtió en un combate silencioso. Claudia insistió en que Paula y el niño no estuvieran presentes, que fuera una velada solo de familia. Teresa aceptó, pero a regañadientes. Sentada en su lugar de siempre, rodeada de su hija, su yerno y 3 nietos adolescentes enganchados a las pantallas, se dio cuenta de cuánto echaba de menos la conversación espontánea a la que se había acostumbrado. Después de cenar, Claudia pidió hablar a solas. En el salón, frente a la chimenea encendida, por fin verbalizó lo que llevaba preparado. Dijo que estaba inquieta, que el personal le había comentado comportamientos raros, que su madre se estaba vinculando demasiado con la trabajadora y el niño, que circulaban rumores sobre posibles cambios en el testamento, y que aquello debía parar. Teresa escuchó en silencio, notando cómo se encendía la rabia, pero también otra cosa. Tristeza, seguramente. ¿Decepción? Su hija no había acudido movida por ella, sino para vigilar la fortuna. Cuando Claudia terminó, Teresa habló. Admitió que, efectivamente, había encontrado compañía, que un niño de 6 años le había hecho una pregunta que nadie se había atrevido a plantearle jamás. Que por primera vez en 35 años no se sentía totalmente sola y que, si eso era un problema para Claudia, quizá el problema no estaba en la empleada ni en el pequeño. Claudia replicó que se estaba dejando manipular, que era evidente que aquella mujer buscaba dinero,
que nadie actuaba sin esperar algo a cambio. Teresa sonrió con amargura y respondió que llevaba razón, casi nadie hacía nada gratis, ni siquiera las hijas que iban a ver a sus madres solo para asegurarse de que no estuvieran repartiendo la herencia en otra dirección. Las frases quedaron flotando en la sala como una losa. Claudia palideció y luego se ruborizó de furia. Dijo que era injusto, que siempre había intentado estar cerca dentro de lo posible, que no podía acusarla de interesarse solo por el patrimonio. Teresa le preguntó cuándo había sido la última vez que la había llamado sin un motivo concreto, cuándo había sido la última ocasión en que le había preguntado si estaba bien, si se sentía feliz. Claudia no supo qué decir. El fin de semana terminó antes de lo previsto, envuelto en silencios pesados. Pero esa noche, ya sola en su dormitorio, Teresa no lloró. Sacó papel y bolígrafo y escribió 2 cartas. Una era para Álvaro, en Chile. Por primera vez en 2 décadas, le pedía disculpas. No reclamaba perdón, porque era consciente de que no lo merecía todavía, pero pedía la oportunidad de explicarse, de contar su versión, de intentar al menos construir un puente sobre aquel vacío. La segunda carta iba destinada a su abogado. Contenía instrucciones para modificar su testamento, cambios que darían que hablar durante mucho tiempo. El invierno transcurrió y con él se produjeron muchos ajustes. Álvaro respondió, primero con unas líneas cautas, luego con una llamada. Después vino la promesa de visitarla en primavera. No era una reconciliación plena, aún no, pero era un comienzo. Claudia se mantuvo distante, herida por las palabras de su madre, pero incapaz de negar del todo que tenían parte de verdad. La relación entre ambas quedó suspendida en un terreno incómodo, aunque Teresa dejó de esperar a que fueran los demás quienes avanzaran primero. También le escribió a su hija una misiva larga y difícil, donde por fin expresaba todo lo que nunca había sabido decir, el cariño que sentía, los remordimientos que la consumían. El deseo de que algún día pudieran resetear su vínculo. Mientras tanto, el día a día en la mansión se transformaba. Paula ya no era solo una trabajadora. Teresa la nombró dama de compañía, un puesto creado para ella que consistía, básicamente, en hacerle compañía y ayudarla con la correspondencia. El sueldo se triplicó y el pequeño apartamento en las dependencias fue ampliado y reformado. Nico pasó a ser el nieto que Teresa no había tenido nunca cerca. Lo acompañaba con frecuencia al colegio. Le echaba una mano con las tareas. Le leía cuentos por la noche cuando Paula estaba liada. Mandó acondicionar una habitación para él en la casa principal, repleta de libros y juguetes, y contrató a un profesor particular para reforzar su inglés. El servicio terminó por dejar de sorprenderse. La señora Salgado había cambiado, y nadie podía negar que a mejor. Sonreía más a menudo. Volvió a disfrutar de la comida. Paseaba de nuevo por los jardines que había ignorado durante años. Parecía más viva, aunque las arrugas siguieran marcando su piel. Una noche de marzo, durante la ya consolidada cena a 3, Nico lanzó otra de sus preguntas certeras. Preguntó a Teresa si podía llamarla abuela. Paula casi se ahoga con el agua, a punto de reñir al niño por su atrevimiento. Pero Teresa levantó la mano, igual que aquella primera noche de octubre. Miró al pequeño, aquellos ojos que la habían visto cuando nadie más la veía, y sintió que algo se llenaba por dentro. Dijo que sí, que podía llamarla abuela, que le haría muy feliz. Nico sonrió, esa sonrisa que iluminaba la estancia, y siguió comiendo su plato de pasta como si nada hubiera cambiado. Pero para Teresa todo se había transformado en ese instante. Con una sola palabra había obtenido aquello que sus millones nunca le habían garantizado, una familia. El testamento actualizado reflejaba esa nueva realidad. Álvaro y Claudia recibirían lo que les correspondía, pero una parte importante se destinaba a un fondo para los estudios de Nico y a una cantidad para Paula que le aseguraría una vida sin sobresaltos económicos. No era caridad ni pago por servicios. Era gratitud en estado puro hacia 2 personas que le habían devuelto algo que creía extinguido. Muchos años más tarde, cuando Teresa Salgado se apagó tranquilamente en su cama a los 89 años, no estaba sola. Nico, ya con 13, le sujetaba una mano. Paula le sostenía la otra. Álvaro llegó desde Chile justo a tiempo, e incluso Claudia estaba allí,
con los ojos empañados y unas palabras de reconciliación que habían tardado demasiado en encontrar salida. Pero más importante que quien estaba alrededor fue en quien se convirtió Teresa en sus últimos 7 años. Dejó de ser la viuda de mármol, dejó de ser la mujer que cenaba sola en una mesa desmesurada. Pasó a ser una abuela, una amiga, alguien que aprendió tarde, aunque no demasiado tarde, que el verdadero lujo no es lo que puedes comprar, sino lo que eres capaz de ofrecer. Y todo había arrancado con una pregunta. Una tan sencilla que solo un niño podía formularla sin miedo. ¿Por qué comes siempre sola? Si esta historia te ha hecho sentir que nunca es demasiado tarde para encontrar la familia que merecemos, deja un pequeño corazón aquí abajo para que yo lo sepa. Y si de verdad quieres apoyar historias como esta, que hablan de personas reales con emociones auténticas en un mundo que a menudo olvida lo que de verdad importa, puedes dejar un pequeño 1000 gracias de corazón a través de la función de super gracias aquí debajo. Cada gesto suma, igual que el de Nico cuando se sentó junto a una mujer sola y le preguntó, simplemente, ¿por qué? Porque tú decidiste quedarte hasta el final, y eso te convierte en alguien tan especial como los protagonistas de esta historia.